Vamos a la palabra del Señor, Segunda Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, diga no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y ella en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrados ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Padre, bendícenos en esta tarde, que esta palabra sea sembrada, Señor amado, en buena tierra, Señor amado, una tierra que dé un fruto de un 30, un 60 y un 100 por uno. Amén. Hoy ya estuvimos compartiendo con la familia pastoral de San Pedro, ¿no es cierto? Y estábamos con Ezequiel pequeño, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios porque está mejorcito ya de su salud, ¿no es cierto? Se tuvieron los 7 días de antibióticos, así que estuvimos orando por él también, ¿no es cierto? Creyendo, y le decía yo al Ezequiel, el problema no es de la semilla, el problema es de la tierra. Dios nunca tuvo problemas con su palabra, el problema la presenta la semilla. La semilla es la misma que es plantada en todas las tierras. La tierra es la que marca la diferencia, que da un 30, un 60 y un 100 por una. Otra no da frutos, otra se seca, ¿no es cierto? Y otra finalmente nunca logra entrar a la tierra. Espero que hoy día que estemos escuchando esta palabra, seamos buena tierra. ¿Ya? Cuando comenzó esta pandemia, ¿no es cierto? Se recuerda por ahí los primeros días de marzo, ¿no es cierto? Cuando veíamos en febrero del año pasado, ¿no es cierto? Las noticias de lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no es cierto? Con la salud, ¿no es cierto? Cómo estaba colapsada ese sistema de salud de los países del primer mundo. No estamos hablando de países del tercer mundista, estamos hablando de países europeos del primer mundo. Su salud, ¿no es cierto? Colapsada, sus sistemas hospitalarios, ¿cómo es? Hospitalarios, ¿no es cierto? Gracias. Estaban, ¿no es cierto? Totalmente saturados. Y como siempre al día siguiente salieron, ¿no es cierto?, los cristianos diciendo que era el fin del mundo, que los preparáramos, ¿no es cierto?, que todo ya estaba listo, y siempre hablando lo mismo, que siendo que estas señales siempre han estado escritas en la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que ante la primera crisis nos queremos ir de este mundo. Cuando Jesús nos dijo que tendríamos momentos difíciles de aflicción, pero dice, confiad, creer, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Siempre nos caemos a la primera crisis, al primer momento. ¿Sabe? Cuando estaba haciendo el mensaje, recordé que el otro día, un día viernes, creo que era de la semana pasada, llegué a la casa y encendí la televisión y estaba dando un partido de tenis. Y me puse un poco fanático ahí con el tenis. Tengo algunos hermanos que son bien fanáticos con el tenis, vibran con el tenis, son fans de algunos tenistas, ¿no es cierto? Y vi el partido de Garín. Me puse a ver el partido de Garín, le comenté a los hermanos, iba como avión, ¿no es cierto?, quebrando servicios, súper bien jugando, los comentaristas alababan el nivel de Garín, ¿no es cierto?, y cómo tenía bien complicado a su contrincante, un italiano. Pero sabes que en un momento del partido, Garín cayó en un bajón, que se le llama, ¿no es cierto?, en el bajón tenis, y no se levantó en todo el partido. Finalmente terminó perdiendo el partido y no ganando ningún punto más. De ese momento que tuvo bajón, que estuvo a punto de ganar el partido para pasar a unas semifinales, no ganó ningún punto más y finalmente la historia es que él perdió.
No se pudo levantar más del partido. Dice, pastor, ¿qué tengo que ver yo con el tenis? Lo que quiero decirte es que así nosotros muchas veces ante la crisis nos desmoronamos por completo ante la primera dificultad y no nos volvemos a levantar. ¿Sabes? He escuchado gente que no se ha podido levantar del año pasado por la crisis que se está viviendo. Aquí vemos la historia bíblica, nos muestra a una mujer, ¿no es cierto?, en la cual dice que hace referencia de su esposo que había muerto. No dice por qué murió, no dice en qué condiciones murió, sino simplemente va donde el profeta, angustiada, a decirle, hey, mi esposo, tu siervo, ha muerto. Y vienen los acreedores para tomar a mis hijos y cobrarse de la deuda. La tradición habla que ese hombre era Abdías, quien sostuvo a los profetas en los tiempos de Jezabel, donde ya se creía que no había más, pero él los escondió, los guardó, ¿no es cierto?, los alimentó, mientras, ¿no es cierto?, Jezabel buscaba a todos los profetas y sacerdotes para matarlo, él los escondió y los guardó. Se dice que esa deuda fue producto de esto, estoy hablando de la tradición. Gastó todo su sustento y más para alimentar y cuidar a los profetas. Había muerto y su familia estaba para ser tomada esclava. Si tomamos la tradición como una realidad, confirma que Dios no es deudor de nadie ni de sus futuras generaciones. Dios cuidará y dará salida a los hijos que sus padres sirvieron y apoyaron y bendijeron la obra del Señor en vida. ¿Sabes? Esta mujer y sus hijos están en una verdadera crisis. Antiguamente las deudas se pagaban con esclavitud. Era algo normal, no estaban haciendo nada fuera de la ley, los acreedores, era algo normal. Lo que hoy día, ¿no es cierto?, cuando personas no pagan, ¿no es cierto?, y se le sigue un juicio, ¿qué hace? Se le toman sus bienes que puede tener, ¿no es cierto?, se los quitan y se paga la deuda. Antiguamente se tomaba de las personas, de la familia, se tomaban como esclavos, se les daba un valor, ¿no es cierto?, y hasta que pagaran totalmente la deuda. A veces esa deuda no llegaba nunca a pagarse y morían en la esclavitud. Esta mujer estaba en una verdadera crisis. Ella como buena cristiana, ¿no es cierto?, fue a buscar la salida al profeta. Yo me imagino que la mujer fue a buscar todo el profeta menos una palabra. Yo creo que la mujer, ella quiso ir al profeta, ¿no es cierto?, y creyó que podía el profeta utilizar su influencia a favor de ellos. Recuerde que Eliseo era un hombre de influencia. Sí, mire, quiero mostrártelo con esta palabra en 2 Reyes capítulo 4, verso 13. Cuando está con la tsunamita, ¿no es cierto? Y la tsunamita se recuerda que le prepara todo un lugar allí, ¿no es cierto?, para que ellos puedan quedarse en su casa. Y le dice, dile qué puedo hacer yo por ella. Mire, 2 Reyes capítulo 4, verso 13. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Está hablando el profeta. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Aquí quiero tomar esta referencia, que Eliseo era un hombre de influencia. La mujer dijo, quizás el profeta me va a ayudar con el rey, el profeta me va a ayudar con el general o con la influencia que él tenga para que mis hijos no sean tomados como esclavos. Quizás el hombre, ¿no es cierto?, quizás va a pagar la deuda para que sus hijos no es cierto, sean y salir de una forma de la deuda. Pero no sucedió nada de lo que le estoy mencionando, sino que le dio una palabra. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos en una crisis, a veces lo que nosotros esperamos que se nos entregue el pescado, voy a usar ese término, cuando Dios nos quiere enseñar a pescar. Cuando estamos en una crisis, Dios nos da una palabra. El profeta tenía lo que nadie podía hacer por la mujer y su familia. Tenía una palabra de Dios que podía cambiar su realidad, no tan solo una realidad presente, sino una realidad siempre. Vuelvo a repetir. El profeta tenía algo que nadie podía más hacer por ella, que era una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que soltó a través de un profeta, una palabra de Dios que entrega a sus hijos, ¿no es cierto?, cambia la realidad y cambia para siempre la vida.
Segunda Crónicas 20:20, recordemos, dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, ¿no es cierto? Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La misma palabra que Dios le dio a Isaac en medio de una crisis. Hey, no desciendas a Egipto, quédate aquí en Gerar. Dios no le reveló un pozo secreto donde hubiera agua. Dios no le reveló un lugar secreto donde él pudiera, ¿no es cierto?, tener alimentación. No, le dijo que se quedara allí donde estaba ese desierto. Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro en medio de mayor crisis de su emprendimiento. Estuvo pescando toda la noche. Lo que entienden un poquito de pesca, ¿no es cierto?, saben que para que una lancha salga a alta mar, ¿no es cierto?, a pescar, se necesitan recursos, se necesitan muchos recursos. Y volver sin nada es una verdadera crisis. Pedro estuvo pescando toda la noche y dice que no pescó nada, no dice que pescó un poco o que la barca quedó media, estuve toda la noche pescando y no pesqué nada. Pero una palabra de Jesús cambió el resultado de su trabajo. Hermano, hermana, que quizás tú estás emprendiendo y tú me estás diciendo, pastor, en esta pandemia no he logrado nada. Una palabra de Dios es la que quiere transformar tu vida y tu realidad, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con esta mujer. Solo debemos creer, solamente tenemos que tener fe, confiar en la palabra del Señor, creer a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Como vuelvo a tomar lo de Silvana cuando la pastora hablaba el día miércoles. Nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos orando, estamos intercediendo. Hay un grupo de oración que no ha parado por la pandemia. Hay un grupo de oración que sigue tomando las peticiones que usted envía y se está orando allí y estamos viendo la respuesta del Señor. Pero tenemos que creer a su palabra. Cuando creemos, la crisis se transforma en oportunidad. Escúcheme, se lo vuelvo a repetir. Cuando tú y yo creemos, la crisis que estamos viviendo se transforma en una oportunidad. Hoy estamos en una crisis global, como lo vemos, una crisis nacional que estamos viviendo como país. Y se recuerda que un día yo de la prédica le dije que siempre se puede estar peor. ¿Se recuerdan, cierto? Cuando usted dice, ya de aquí no puede suceder nada más malo que estar en una pandemia, sí, hay algo más malo. Quiero decirte que Israel y Palestina están a fuego en aquel lugar y está desestabilizando toda la economía internacional. Increíble, pero un lugar tan pequeño, ¿no es cierto?, un territorio tan pequeño, desestabiliza toda la economía mundial. Sí, Israel lleva varios días con Palestina, trayendo una crisis también económica, aparte de la que ya provocó esta pandemia. Siempre se puede estar peor, hermano. Pero ¿sabes por qué? Porque se tiene que hacer realidad una palabra que Dios nos dio a comienzo de año. ¿Se recuerda la de Isaías 62? Tinieblas cubrirá la tierra, oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué tiene que suceder antes que la gloria de Dios amanezca sobre nosotros? ¿Qué tiene que suceder antes que ¿no es cierto?, que la gloria del Señor sea vista sobre nuestras vidas? Oscuridad, tinieblas en la tierra, oscuridad en las naciones. Y es lo que estamos viendo. Una Latinoamérica destabilizada, en un lugar, en un país, luego en otro, y en otro, economías cayéndose. Pero en medio de esta crisis que estamos tú y yo viviendo, Dios nos quiere bendecir. Vuelvo a repetir, en medio de la crisis que estamos viviendo, porque no está viviendo la gente, estamos insertos en esta crisis. Vuelvo a repetirte, Pedro estaba inserto en medio no le fue bien en esa noche de trabajo. Isaac estaba inserto en medio de ese desierto, en medio de esa sequía. Pero Dios nos quiere bendecir. ¿Y cómo lo hace? A través de una palabra.
Por eso cada jueves, cada domingo estamos aquí llevando una palabra porque creemos que lo único que puede cambiar la vida de un ser humano no es un IFE, no es una ayuda social. No estoy diciendo que eso sea malo, sea incorrecto. Estoy diciendo que no podemos colocar nuestra esperanza allí, sino que nuestra esperanza está en el Señor. Dios quiere bendecirte para cambiar la realidad. Yo me imagino a la mujer, ojalá que el profeta me pase el dinero, pago la deuda y me olvido de estos acreedores. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestra mayor crisis fuimos a buscar ayuda de alguien que simplemente nos pagara algo, simplemente que nos ayudara, que hablara con alguien? Sabíamos que era de influencia y que podía hablar con alguien, nos podía ayudar. ¿Y qué le da el profeta? Una palabra. Porque la palabra de Dios no tan solo quiere solucionar nuestro presente, sino quiere bendecir nuestro futuro. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a la gente que estaba con él, a sus discípulos, cuando sabe de Lázaro, le dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria del Señor sea vista? No, esta enfermedad no va a matar a Lázaro. Esta enfermedad lo que va a provocar es que la gloria de Dios se manifieste y la gente vea el poder de Jesús. Quiero decirte que esta crisis no está para empobrecerte ni dejarte abandonado en medio de la nada, sino para que la gloria de Dios sea vista sobre ti como nunca antes ha sucedido. La crisis que estás viviendo no es para hundirte en la depresión. Hermana, hermano, te estoy hablando a ti en esta noche. La crisis que estás viviendo con tu matrimonio, la crisis que estás viviendo económica, la crisis de tu trabajo, la crisis de tu emprendimiento, no es para hundirte. No es para llevarte a la depresión, ni a la bancarrota, ni nada por el estilo, sino para que veas a Dios defendiéndote, veas a Dios cuidándote y sacándote adelante como gran victorioso, como gran victoriosa, porque tú y yo somos más que vencedores. ¿Sabes? Jacob, después que del plan, ¿se acuerda de Jacob? Que le compró con un plato de guisado rojo, le compró la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Se recuerda esa historia, cierto? Mira el plan de Jacob. Él sabía que Dios necesitaba la bendición de Dios. Luchó desde el vientre de su madre por tener la primogenitura y esa bendición, y no lo pudo tener. Pero él no se quedó allí. Esperó el momento. Y digo, quizás te puede decir de mala forma, pero estuvo allí. Su hermano vino cansado y le compró, porque no le robó la primogenitura, se la compró. Saúl dijo, ¿qué saco tener primogenitura si aquí me voy a morir? Dame el plato de comida y listo. No tuvieron que ir a un notario porque antiguamente la palabra valía. Jacob compró la primogenitura. Con ayuda de su madre engañó al padre para tener la bendición de Dios sobre su vida. Y después de eso tiene que huir de su casa y se ve en medio de la nada acostado con una piedra. De un momento de creer que, yo creo que trasládese un poquito, quiero llevarlo allí con la imaginación al tiempo de Jacob. Tengo la primogenitura, tengo la bendición de Dios, tengo todo para ser bendecido y ser próspero y alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Yo me imagino a Esaú. Ya tengo la primogenitura de mi padre, ya lo tengo. Mi hermano me la vendió, ahora tengo la bendición de mi padre. De aquí para adelante, wow. Pero no, tiene que huir de su casa y en medio de la nada, se tiene que recostar y poner su cabeza en una piedra. Porque está en una de sus mayores crisis. Pero ahí es donde Dios le bendice con una palabra. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vuelvo a repetir. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
En la mayor crisis de su vida, Dios les da una palabra. Y quizás en la mayor crisis de nuestra vida, Dios te está entregando en esta noche una palabra. Con esto termino. Quizás nosotros en marzo, hay varios que en marzo dijeron del año 2020, de aquí para adelante estoy bien, salí de mis deudas, estoy con mi emprendimiento, estoy en este trabajo. Y de un momento a otro volvemos a caer en una crisis. Nos preparamos con tanto esfuerzo y nos vemos como Jacob. Pero Dios te dice lo mismo en esta noche. No te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré, sino que cumpliré lo que yo te he dicho. Estoy parafraseando el texto. Sigue adelante. Esta crisis que estás viviendo, Dios la va a transformar en tu oportunidad para que veas la gloria de Dios en tu vida, para que veas la gloria de Dios manifestada sobre ti y su gloria cubriéndonos como siempre Dios lo ha deseado. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones, más sobre ti, hermana, más sobre ti, hermano, que estás viviendo esta crisis, que tú crees que no vas a salir adelante. Quiero decirte que amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y quizás tú has buscado la ayuda como la gente, la mujer lo fue a buscar en Eliseo, como lo fue a buscar en el profeta, y quizás no tuvo la ayuda económica que ella quería, no tuvo la recomendación que ella necesitaba, sino que tuvo una palabra. Y esa palabra no tan solo le bendijo en su presente, sino que le dio un camino en su futuro. Dios quiere darte una palabra, te ha dado una palabra, no tan solo para cambiar tu presente, porque Dios también con esa palabra va a transformar el futuro que tú esperas. Dios tiene una palabra y esta crisis Dios la está tomando para darte la gran oportunidad de fe. Siga adelante, no te desmorones, como comenté al comienzo de la historia, como ese tenista. Levántate. Recuerda el Salmo 20. Ellos confían en sus carros, ellos confían en sus caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos caen, ellos flaquean, ellos no se vuelven a levantar, ellos quedan inmovilizados, ellos quedan paralizados, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie porque nuestra confianza está en el Señor. Vamos a adorar al Señor en esta noche.